Vamos, por favor, hermanos, al libro de Apocalipsis, capítulo 10, versículo 11. Apocalipsis es el último libro de la Biblia. Vamos para allá y busquemos el capítulo 10, versículo 11. Si ya lo encontró, dígame amén. Bueno, creo que ya la mayoría lo tiene. Vamos a seguirlo, sígalo con su vista y voy a leer esta palabra. Dice así: y él me dijo: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Vamos, otra vez. Y él me dijo: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Mira, hermano, quiero en esta ocasión traer una breve explicación a manera de resumen acerca de la palabra que Dios dio para este año 2025 a nuestro pastor general de todas las congregaciones del movimiento Centro Cristiano, al cual pertenecemos nosotros, que es nuestro pastor Jacobo Mondragón. Mire, cada año el pastor ora, ayuna, para que Dios le dé una palabra en cada año que comienza. Y la palabra que Dios le dio para este año fue: es ahora. Repita conmigo: es ahora. No es una predicación mía, sino es el resumen de la predicación de nuestro pastor. Al final de este tiempo voy a poner un segmento de la predicación original, porque quiero que sea la propia voz de nuestro pastor la que hable y de alguna manera centre nuestro pensamiento, nuestra voluntad y nuestra decisión para hacer lo que Dios quiere que hagamos en este año 2025. Y mire, esta palabra tiene que ver con algunos versículos del libro de Apocalipsis, como la que acabamos de leer. Pero para que podamos entender el contexto de esta palabra, quiero primeramente que entendamos perfectamente que estamos viviendo los últimos tiempos. ¿Cuántos saben que estamos viviendo los últimos tiempos? Hermanos, Cristo viene pronto. Y cada día que pasa nos encontramos más cerca de ese grandioso acontecimiento. Porque déjeme decirle que va a ser un acontecimiento grandioso para toda la humanidad. Y nuestro pastor hablaba de que también nos debe quedar claro que vienen tiempos difíciles para la humanidad, incluyendo la iglesia del Señor a la que tú y yo pertenecemos. De tal manera que todo lo que estamos viendo hoy en el mundo es nada más y nada menos que el cumplimiento de las profecías, precisamente de los últimos tiempos. Todo lo que está pasando en el mundo, hermano, todos los acontecimientos que hoy día podemos mirar en la televisión o alrededor de nosotros son el cumplimiento de los tiempos finales, son el cumplimiento de las profecías de estos últimos tiempos. Y esta predicación nuestro pastor la dio el 31 de diciembre pasado allá en el Centro Cristiano Cuernavaca. Y hablaba de que estamos en un tiempo donde Dios ha permitido que se haga un paréntesis
para que sucedan cosas antes que empiece el juicio final. Y cuando hablamos de juicios, decía el pastor, los juicios de Dios son declarados a través de las trompetas de las que habla el libro de Apocalipsis, en el capítulo 8, versículo 1 y 2, y bueno, todo el contexto del capítulo 8. Pero los versículos 1 y 2 dicen: cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo por media hora. ¿Por cuánto? Por media hora. Y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron 7 trompetas. Hermanos, como decía, este capítulo marca un paréntesis en los tiempos, porque dice que se hizo silencio como de media hora. Quiere decir que antes del final, antes del fin, el Señor está permitiendo un tiempo como de media hora. Y ahora estamos entrando en ese tiempo antes que vengan y acontezcan las últimas cosas antes del juicio final. Y mire, decía nuestro pastor, nosotros no podemos determinar cuánto tiempo abarca esa media hora, porque son tiempos que únicamente determina Dios. Y a nosotros nos cuesta mucho entender los tiempos de Dios. Por eso dice el Señor en Lucas 18:8: y cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Cuando venga Cristo, ¿hallará fe en su pueblo? ¿Hallará fe en la tierra? Hermanos, estamos destinados a esperar siempre en los tiempos de Dios. Y además sabemos que nuestros tiempos no son iguales a los tiempos de Dios. Son totalmente diferentes. Pero una cosa, decía el pastor, es segura: que cada día está más cerca nuestra redención y pronto nos vamos a encontrar con el Señor. Amén. Entonces, pues, es momento de vivir una fe plena y estar bien cimentados y fortalecidos en el Señor. Esta pregunta que leímos de Lucas dice: cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Por eso es necesario, dice nuestro pastor, que vivamos una fe plena ahora. Estar bien cimentados en nuestra fe y fortalecidos en el Señor para esperar los tiempos finales, hermano. Por eso Dios nos ha estado diciendo, continuaba predicando el pastor, que reforcemos nuestras estacas, que alarguemos nuestras cuerdas, que ensanchemos nuestras tiendas, porque esa fue la palabra que nos dio para el 2024. Y fíjese, eso mismo les decía yo en la predicación de la semana pasada. Y todo esto, hermano, que Dios nos ha mandado a hacer es para fortalecernos, porque necesitamos que nuestra fe esté fuerte para enfrentar el último tramo antes de encontrarnos con nuestro Señor. Estamos pues en los últimos tiempos, porque estamos mirando cosas que están pasando, que ya están mencionadas en la palabra del Señor, pero Dios quiere darnos entendimiento. ¿Entendimiento de qué? De todo lo que está pasando, del por qué están pasando las cosas, de por qué de todo lo que estamos mirando en el mundo. El Señor quiere que comprendamos perfectamente que estamos en el último tramo antes de que Él regrese. Y quiero que vayamos al capítulo 10 de Apocalipsis y leamos desde el principio.
Dice la palabra: vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra, y clamó a gran voz como ruge un león. Y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir. Estaba hablando Juan, porque es el que escribió este libro de Apocalipsis. Dice: yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía: sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. ¿Está diciendo este ángel fuerte que se acabó el tiempo? Ya el tiempo no será más. Versículo 7: sino que en los días de la voz del 7º ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo: ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito. Y él me dijo: toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y él me dijo: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Estamos repitiendo aquí el versículo inicial, hermano. ¿Qué le dijo entonces el ángel una vez que hubo comido el librito? Es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Hermanos, estamos pues en los últimos tiempos. No solo porque lo que hemos leído en las Escrituras nos llevan a pensar esto, sino también por todos los eventos que estamos mirando y que nos dicen claramente que esto ya está a punto de terminar. Y luego el pastor se refiere a los acontecimientos, por ejemplo, a la guerra que hoy está librando la nación de Israel con los pueblos musulmanes, que por cierto hoy anunciaron una tregua, pero que no sabemos si esa tregua va a durar o no. Lo que sí podemos mirar es que el pueblo de Israel está en constante guerra, hermano, que últimamente se ha recrudecido y que señala que se está preparando el escenario final, ese escenario profético. Explicaba también el pastor que el pueblo de Israel siempre ha querido construir el tercer templo. Ya una vez también a ustedes les expliqué el origen y el motivo de esta guerra que se está librando. El pueblo de Israel siempre ha querido construir un tercer templo, y para eso tienen que ocupar la explanada del templo en Jerusalén. Pero para que se pueda construir este templo, primeramente tienen que debilitar al mundo musulmán, a todos esos países
musulmanes, lo cual, decía el pastor, ya está ocurriendo. Y todo empezó, hermanos, ¿se acuerda usted? En octubre del año pasado, cuando los musulmanes, palestinos, musulmanes, atacaron en una fiesta a jóvenes que estaban en Israel, provocando de alguna manera al pueblo, a la nación de Israel. Y con las consecuencias que hemos visto hasta ahora, donde ha habido una guerra en la que han muerto miles y miles de palestinos y también miles de israelitas. Primeramente el pueblo musulmán vino y provocó a Israel con esa matanza, con esa masacre en esa fiesta. Y Israel reaccionó y entonces comenzó una guerra que ha ido más de un año y que bueno, están anunciando una tregua, pero que repito, no sabemos cuánto va a durar y qué es lo que va a pasar después. Pero todos estos acontecimientos, decía nuestro pastor, solo van a afinar nuestro espíritu sobre los momentos que estamos viviendo hoy. En esta guerra se han involucrado otras naciones y ahora resulta que también entre ellas se están atacando. Ahora podemos ver musulmanes contra musulmanes y el resultado de esto será, decía, el debilitamiento del mundo musulmán. Y en el momento en que haya un debilitamiento del mundo musulmán, entonces Israel va a poder tomar la explanada del templo. Y si Israel construye el templo otra vez, los pueblos musulmanes se van a ir en contra, todos en contra de Israel. Pero, hermanos, decía el pastor, Israel no tiene la capacidad de enfrentar a todas esas naciones. Y entonces va a necesitar el apoyo de un líder mundial. Y va a ocurrir cuando se intente levantar ese tercer templo. Y decía, debemos de entender, hermano, que hoy día los judíos tienen listas todas las vestiduras sacerdotales y todos los instrumentos necesarios que se van a usar cuando se levante el tercer templo. Pero mire, si se levanta el tercer templo, entonces lo que va a ocurrir es que se van a restablecer los sacrificios de los cuales habla o que se llevaron a cabo en el Antiguo Testamento. Y si esto sucede, entonces va a ser un rechazo total al Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dice la palabra que el Señor Jesús haría cesar los sacrificios, porque el sacrificio de Cristo sería más que suficiente para salvación de todas las naciones. No hay otro más, hermano. Jesús es el Cordero que fue sacrificado para perdonar todos nuestros pecados. No necesitamos hacer más sacrificios. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie puede llegar al Padre si no es por mí. Y cuando las naciones musulmanas se unan en contra de Israel, entonces va a aparecer un líder político mundial que hará alianza con Israel y le dará la victoria para que puedan construir su templo. ¿Y saben quién va a ser esa persona? Muchos ya lo saben. Esa persona va a ser el anticristo. Cuando yo les explicaba algo al respecto, hermanos, les comentaba que el anticristo va a ponerse en medio y van a llegar a un acuerdo
para que el templo se pueda volver a levantar. Ahora sabemos, hermanos, que no necesitamos ciertamente un tercer templo, porque dice la palabra que nuestro Señor no habita en templos humanos hechos por el hombre. Por lo tanto, explicaba el pastor, la construcción de un tercer templo solo va a arruinar más el asunto de la fe en el pueblo judío. Decía, todos nos emocionamos cuando un judío se convierte al Señor. Y todo porque el pueblo judío tiene un pacto unilateral, que significa que Israel sí tiene la protección de Dios, porque Dios dio su palabra, pero no porque el pueblo crea totalmente en el Señor. Debemos entender, hermano, que hay judíos el día de hoy que no creen en Jesucristo, que todavía están esperando la llegada del Mesías, que no se han dado cuenta que el Mesías ya vino y ya hasta se regresó, pero que va a volver otra vez. Hay judíos, hermano, o parte del pueblo judío que no se ha convertido a Cristo. Por eso es que quieren levantar un tercer templo y construir ahí e iniciar con los sacrificios. Pero Dios está con Israel, hermano. Es su pueblo. Es el pueblo elegido por Dios y tiene la protección de Dios. Repito, no porque los judíos totalmente crean en el Señor, sino porque Dios dio su palabra. Dios hizo un pacto con ellos, a pesar de cómo sean. Y Dios, hermanos, siempre cumple sus pactos. Dios siempre cumple su palabra. Decimos que no todos en Israel se han convertido a Cristo, hermano. Y ese día de octubre, recordaba nuestro pastor, cuando llegaron los de Gaza para matar a esos jóvenes que estaban en aquella fiesta, en esa fiesta, en la parte de atrás, esos jóvenes tenían un altar a Buda. Decía, no estaban en un culto, no estaban adorando al Señor, no estaban glorificando a Jesús, estaban con ídolos. Usted tiene que saber, hermano, que Israel nunca abandonó a Baal, decía. Pero ¿por qué tiene protección? Decía nuestro pastor, por algo que te conviene a ti, que nos conviene a nosotros, porque Dios es fiel. Porque usted y yo sabemos que Dios es fiel, ¿no es cierto? Que Él va a cumplir su palabra siempre. Dice la Biblia que el cielo y la tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Ahora, hermano, quiero que entendamos otra cosa, que si nosotros somos el pueblo, porque somos el Israel espiritual del Señor, hermano. No nacimos en Israel, pero fuimos adoptados por el Señor. Somos parte de su pueblo. Y si nosotros somos el pueblo de los últimos tiempos, no podemos ignorar estas palabras proféticas que se hablan en el libro de Apocalipsis y de las cosas que están por suceder. Mire, si aún los cristianos dicen, no creo que estemos en los últimos tiempos, entonces, ¿quién, decía el pastor, le va a declarar a las naciones que se arrepientan? Porque por ahí hay alguno que otro cristiano que no cree que estamos en los últimos tiempos, cuando estamos viendo todas las cosas, todo lo que está pasando y cómo se están cumpliendo las profecías. Pero hay algunas gentes que todavía cristianas no creen que ya estemos en los últimos tiempos. Entonces, si no creemos los cristianos que estamos en el final de los tiempos, hermanos, dice, ¿quién les va a declarar a las naciones que se arrepientan?
Por eso tenemos que comprender, decía, y ahora quiero que vayamos al capítulo 11 de Apocalipsis para ver los versículos 1 al 3. Apocalipsis 11 del 1 al 3, que dice, acuérdense que está hablando Juan, el que escribe el Apocalipsis, al que le fue dada la revelación. Dice, entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. ¿Cuánto es 42 meses, hermanos? 3 años y medio. Y luego sigue diciendo en el versículo 3, y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. Y 1262 días corresponden a 3 años y medio. Mire, nos explicaba también que cuando se introduce el capítulo 11, ya se está en la gran tribulación. Y surgen por ahí algunas preguntas, que si la iglesia va a pasar por la gran tribulación. Yo mencionaba en predicaciones anteriores que tienen algunas versiones diferentes, algunos conceptos diferentes, ciertos estudiosos de la palabra. Algunos dicen que sí, algunos dicen que no. Pero nuestro pastor es de los que tienen la posición de que sí, la iglesia va a pasar por la gran tribulación. Decía, sí, la iglesia va a pasar por esta gran tribulación, decía, porque la iglesia es la antorcha de Dios que va a estar en los momentos de más oscuridad en este mundo. Porque han sido llamados para testificar del amor de Dios. Y otra pregunta que surge es si va a haber convertidos ya estando en la gran tribulación. ¿Se convertirá todavía gente en la gran tribulación? Nuestro pastor cree que sí. Porque dice la palabra también en Apocalipsis, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Y dice también, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido con la sangre del Cordero. Entonces, decía el pastor, sí va a haber convertidos. Porque dice la palabra, ¿estos de dónde salieron? De la gran tribulación. Pero ya han sido lavados, han sido vestidos de ropas blancas. Entonces, hermanos, a todos estos que se van a convertir en la gran tribulación, ¿quién les va a predicar? Decía. Si la iglesia no está, si pensamos que ya seremos arrebatados, entonces, ¿quién les va a predicar a las personas dentro de la gran tribulación? Si la iglesia ya no está. Y decía nuestro pastor, en la teología del reino de Dios, que es la que tenemos en esta congregación, porque nuestra visión es el establecimiento del reino de Dios. ¿Cuál es la visión? Establecer el reino de Dios. Esa es nuestra visión. Entonces, si tenemos esta visión del establecimiento del reino de Dios, nosotros no tenemos una visión escapista, decía el pastor,
para decir yo por qué tengo que pagar algún precio por mi fe. Y también decía, ese es el problema que tenemos hoy. Cristianos ligeros, cristianos light, cristianos que en cualquier momento abandonan la fe, que entran y salen de las iglesias, no tienen firmeza en su relación con Cristo, no están listos para dar su vida por el Señor. Algunos apóstoles murieron defendiendo la fe, hermano. Y mencionaba el pastor a Esteban, cómo murió Esteban, cómo murió Pablo y cómo murieron otros de los apóstoles del Señor. Dieron su vida, hermano, por defender el evangelio, por mantener su fe. Y su muerte no fue nada agradable. Decía nuestro pastor, ¿y por qué pensamos que nosotros no tenemos que pagar el precio de nuestra fe? Nosotros tenemos que pagar el precio también de nuestra fe. Y decía, mire, en las plagas que llegaron sobre Egipto antes de que el pueblo fuera liberado, el pueblo de Israel estaba ahí cuando se sucedieron lo de las plagas. Solo que fueron cubiertos por el Señor, no fueron tocados, pero estaban ahí cuando las plagas sucedieron. Y no fueron tocados porque Dios estaba con ellos. Y Dios, decía el pastor, también va a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Ahí en el capítulo 11 de Apocalipsis se habla de dos testigos. Y el pastor nos decía, ¿saben quiénes son estos testigos? Son Moisés y Elías. Así que ellos predicarán a los judíos que todavía tienen una fe en Dios, pero que no han conocido a Jesucristo como su Señor y como su Salvador. Y mire, nuestro pastor mencionaba que muchos cristianos están equivocados cuando creen que los judíos se van a salvar solo por ser judíos. Pero no es así. Jesucristo dijo, y vuelvo a repetir, Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Qué nos quiere decir esto, hermanos? Que también los judíos tienen que convertirse a Cristo, porque no hay otro camino. La palabra de Dios dice, ciertamente a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Así es que hay muchos judíos que todavía tienen que convertirse, hermano. En el libro de Romanos hay una parte que dice que los judíos se van a convertir finalmente a Cristo. Ahí en Apocalipsis 11, también del 1 al 3, repito las palabras que recibió Juan. Dice, entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él, pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses, es decir, 3 años y medio. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días, que son esos 3 años y medio. Dice, y cuando se conviertan, que
se dice que solamente va a ser la tercera parte de los judíos, estos serán perseguidos por el anticristo. Pero hay testimonio en el capítulo 12 de Apocalipsis que son guardados estos que se han convertido en la tribulación. Dios dice que los va a guardar. Pero lo que quiero que quede muy consciente y claro, hermano, en nuestro corazón y en nuestra mente, es que el Señor ha abierto un paréntesis en medio de los tiempos finales, como de media hora. Dice la palabra, va a haber un silencio, y ese silencio como de media hora, decía nuestro pastor, se llama salvación. ¿Qué quiere decir? Que Dios en medio de los tiempos finales que estamos ya viendo ha abierto un paréntesis. ¿Para qué? Para darnos la oportunidad, o para darles la oportunidad a los que no se han convertido, que se conviertan al Señor, que se arrepientan de sus pecados, que vengan a Cristo, que comiencen a caminar por el único camino que lleva al Padre Celestial. Todos nosotros, hermanos, tenemos la esperanza de un día estar allá en el cielo con Jesús, amén. Y espero y deseo con todo mi corazón que muchos, o la mayoría, o todos, tengamos una verdadera conversión con el Señor, que verdaderamente hayamos entregado nuestro corazón a Cristo y que le demos el gobierno de toda nuestra vida. Porque déjeme decirle que hay muchos que han recibido a Cristo como su Salvador, que sus pecados les han sido perdonados, pero no han hecho de Cristo su Señor, que también es necesario. No nos quedemos con nuestro Salvador Jesucristo, sino con nuestro Señor Jesucristo, el que gobierne, el que tome el control total de toda nuestra vida, el que nos dirija, el que haga su voluntad en nosotros, el que haga lo que Él quiere, porque su voluntad es perfecta, y que realmente tengamos una conversión al Señor. No solamente que digamos que somos cristianos, sino que hagamos de Jesús el Cristo, nuestro Salvador, pero también nuestro Señor. Y no solamente nos quedemos, hermanos, conformados con nuestra salvación, sino que vayamos y le prediquemos a los demás, que les presentemos a Jesús, que llevemos el evangelio de Cristo a todos aquellos que están en completa oscuridad, que seamos la luz del mundo, que seamos la sal de la tierra, que vayamos y compartamos la palabra de Dios para que los demás se arrepientan. Así como un día alguien te llevó la palabra a ti y la palabra hizo que tú te convirtieras al Señor. Pero utilizó personas, utilizó a alguien que estuvo orando por ti, que estuvo pidiendo al Señor que fuera rescatado del mundo y de la oscuridad y del pecado. Y en su gracia y en su misericordia el Señor nos rescató a ti y a mí. Pero alguien les predicó, alguien te compartió. Y yo quiero, y le voy a pedir al hermano si está listo, ¿sí? Quiero terminar. Yo pudiera, hermanos, hablarles de lo que sigue en la predicación de nuestro pastor, pero quiero que de viva voz de él escuchemos el final de esta predicación, para que podamos entonces tener bien claro el porqué de esta palabra. Recuerde, y todo el año lo vamos a estar recordando, la palabra para nosotros como centros cristianos
que dio el Señor a nuestro pastor es ahora. Es ahora. Pero todo esto que les acabo de decir, que el pastor lo predicó, es el contexto del porqué de esta palabra. Es ahora, hermano. Y yo quiero que veamos el video original y que oigamos la voz de nuestro pastor, y de su propia voz escuchemos el final de esta predicación y que podamos comprender totalmente el por qué el Señor nos dio esta palabra para este año. Así es que no se distraiga, por favor. Yo no quise poner toda la predicación en video porque muchos se distraen, muchos hacen otras cosas, no les interesa mucho estar viendo un video. Ya solamente falta que vayan por las palomitas, ¿verdad? Para que puedan ver lo que está pasando en la pantalla, pero no es así, hermano. Ponga mucha atención y yo quiero, por eso lo dejé así, que sea el mismo pastor en sus palabras quien nos ponga en el centro de lo que Dios le habló y de la palabra que le dio para ti, para mí, porque somos parte del centro cristiano. Así es que vamos a escuchar el final de esta predicación. Ponlo, por favor, Toño. Estamos en el capítulo 10. Estamos en ese silencio como por media hora. Ese silencio como por media hora se llama salvación. Salvación. Vea lo que dice la palabra en Hechos capítulo 4 versículo 12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Muy bien, ahora sí estamos listos para el capítulo 10. La revelación viene de Jesucristo mismo. Vamos a la interpretación. Nos dice que son los últimos tiempos. Nos está hablando en el librito de su santo evangelio, el cual es dulce al paladar, pues es una palabra de fe, de esperanza, de sanidad, de gracia infinita, pero ciertamente es amarga cuando cae en el corazón. Pues cuando cae en el corazón, cuando se come la palabra, esta palabra, este santo evangelio, redarguye de pecado, te hace saber tu realidad, te confronta con lo que hay en tu alma, pero finalmente te conduce al arrepentimiento. Perdón, hermanos, como lo estamos tomando en el YouTube, a veces meten comerciales o algo, pero vamos a tomen el librito, hermanos. Amigos que están aquí por primera vez, tomen el librito y cómanlo. Lo van a poder sentir plenamente. Sí, es agradable al paladar, pero finalmente va a caer en el corazón y te va a redarguir. El resultado es salvación. Como consecuencia de comer el librito, la salvación eterna de tu alma. Aquí hay un problema. Hay 7 truenos, los cuales emiten su voz. Pero ojo, no le es permitido a Juan declarar lo que esos truenos dicen. ¿Cuáles son las consecuencias de esos truenos? ¿Cómo se van a manifestar esos truenos? Esto debe decirnos claramente que pase lo que pase, debemos estar tomados de la mano del Señor Jesús y no soltarnos nunca, porque todavía habrá algunas cosas que no permitió que se declararan. No te sueltes de la mano del Señor. Luego, este ángel pone su pie sobre el mar y sobre la tierra. Esto significa que este evento es de alcance universal. Este evento no es para México, este evento no es para Israel, este evento
no es para los Estados Unidos, no es para Argentina. Este evento es universal, para todos los pueblos y para todas las edades. Este ángel hace un juramento: el tiempo no será más, declara los últimos tiempos. Por lo tanto, mis amados hermanos, ya tengo la palabra del Señor para nosotros en este año. Y sabe que cuando empezamos a orar desde el mes de octubre, empezamos a tener una angustia en nuestro corazón y empezamos a tener una carga profunda en nuestra alma y empezamos a estar en la presencia del Señor, buscando el rostro del Señor. Tomamos tiempo incluso para ayunar y buscar al Señor, y entramos como en una angustia, porque para el pueblo del Señor, la venida del Señor y los últimos tiempos resultan en salvación, resultan en la gracia de Dios cubriendo a su pueblo y cubriendo a sus hijos. Pero para el mundo significa dolor, significa juicio, significa muerte. Y empezamos a orar y a clamar al Señor. El Espíritu Santo nos trajo este versículo que hemos declarado al principio, que es el versículo 11. Y Él me dijo: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Mis amados hermanos, el Señor nos está diciendo: el tiempo es ahora. El tiempo es ahora. Estamos en este momento de pausa celestial, donde la salvación puede llegar, donde la salvación puede estar en el corazón de los hombres, donde la palabra tiene que correr hasta el último rincón de este mundo. El Señor nos está diciendo: primero come el libro para ti y disfruta ese libro para ti, que sea agradable a tu boca, que caiga en tu corazón y que tenga ese efecto de llevarte y de hacerte volver al Señor en un encuentro personal con el Señor, en una consagración profunda con el Señor, en una pasión profunda con Cristo, porque este ha sido el problema de la iglesia de nuestros días. La iglesia de nuestros días no tiene pasión por Cristo. Han sido engañados por predicadores que están solamente diciendo a la gente lo que quiere oír. Vas a recibir dinero, vas a prosperar, no vas a tener problemas, tu negocio va a crecer y se va a multiplicar. Y yo te digo: sí, Dios ha dado promesas de bendición, pero Dios te dice: come el libro, come el libro. Y deja que caiga tu vientre y permite que la palabra de Dios haga su trabajo en tu alma. Permite que la palabra de Dios haga su trabajo en tu alma y que tú puedas ir al arrepentimiento y empezar a caminar con el Señor con una pasión y con una entrega, de tal manera que podamos ser el heraldo de Dios en medio de una pausa maravillosa. Yo, hermanos, encuentro aquí una cosa maravillosa de parte del Señor. Sí, el Señor ya trae el juicio, pero entonces dice: vamos a hacer una pequeña pausa. Y en esa pausa a lo mejor se convierte tu padre. En esa pausa a lo mejor se convierte tu hermano. En esa pausa a lo mejor se convierte tu esposo. En esa pausa a lo mejor se convierte tu esposa. En esa pausa se convierte tu hermano. En esa pausa recibimos las promesas de Dios, de que nuestros familiares vendrán al camino de Cristo, de que vamos a ver la salvación que hemos estado esperando. La salvación del Señor va a venir, porque este es el momento. Ahora, díganlo conmigo: es ahora. Dígalo fuerte: es ahora. Hoy es el día de salvación. Y hermanos míos, Dios va a mover nuestros corazones. Dios va a movernos. Debo decirle una cosa: yo mismo me siento retado por Dios.
Cuando recibo esta palabra y Él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes, significa que lo que ha estado pasando con la vida de su servidor durante este año, tiene que saber que este año le metí 70,000 kilómetros a mi camioneta. He recorrido la nación de arriba a abajo predicando la palabra durante este año. Cuando no me ven aquí, no estoy echado en mi casa. Estoy predicando la palabra del Señor. Estoy yendo desde Tijuana hasta Yucatán, Guerrero, Oaxaca, San Luis Potosí, Querétaro. Pasé un año en Acámbaro, Guanajuato, en medio de toda la situación que ustedes saben que hay en Guanajuato, porque es ahora. ¿Me están oyendo, hermanos? Porque es ahora el tiempo en que tenemos que predicar la palabra del Señor. Y yo mismo siento, mis amados hermanos, que tenemos que ir a las naciones. Ahora mismo, mientras estoy dando la palabra del Señor, Dios está hablando al corazón de algunos de ustedes que van a tener que levantarse para ir a las naciones a predicar el evangelio. Ustedes que están escuchando al Espíritu Santo van a ser tocados poderosamente por el Señor y van a estar dispuestos a dejar su tierra, su parentela, sus comodidades y todas las cosas a las cuales están acostumbrados para obedecer la voz maravillosa de Dios. ¿Quieres saber qué pasa cuando bebes una cucharada de cúrcuma antes de evacuar? Es ahora. Hoy es el tiempo. Es el tiempo en que vamos a predicar la palabra del Señor con un entusiasmo, con un gozo y con una unción del Espíritu Santo, entendiendo que somos una generación profética que entiende los tiempos de Dios y que está claro para seguir la voz del Señor. Y ahora nos está diciendo, pues, es necesario que profetices. Y tú estás pensando, ¿yo profetizar? Sí, tú. Pastor, pero usted no sabe cómo he andado todo este año. Dios te está diciendo, come el libro. Dios te está diciendo, come el libro. Cómelo. Deja que caiga. Lo vas a sentir amargo, pero tu vida va a ser cambiada. Tu vida va a ser transformada. El poder del Señor va a estar en tu alma y en tu corazón. Es ahora. El tiempo es ahora. Quiero orar por ustedes. Pongan, por favor, ahí en su lugar, levanten sus manos, por favor. Ahora voy a orar que venga la revelación del Señor con esta palabra. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, oro, Señor, que traigas la revelación de tu palabra y que cada uno de estas personas que están aquí sentados ahora se conviertan en tus profetas, que fluyen como aquellos dos testigos que abren sus bocas y que tú los respaldas con tu poder y que hacen milagros y señales para acompañar la predicación de tu santo evangelio. Y yo quiero que digas conmigo, Señor Jesús, yo voy a predicar tu santo evangelio. Tu santo evangelio. Dígalo una vez más, tu santo evangelio. Esta noche, como el libro, yo como este libro para que venga a mi vida la revelación del santo evangelio de Jesús. Van en sus manos, por favor. Quédense en actitud de oración. Sé que hay personas que están aquí por primera vez y yo no sé si tienen a Cristo en su corazón. El tiempo es ahora, hermano. Ahora ya comprendimos
el porqué de esta palabra. Ahora ya tenemos el contexto de esta palabra. Porque si al principio nada más dicen, fíjate que la palabra que Dios dio al pastor es ahora, vas a decir, ¿es ahora qué? ¿Qué es ahora? Pero una vez entendiendo el contexto y lo que acaba de mencionar nuestro pastor, es ahora que tenemos que hablar, es ahora que tenemos que predicar, es ahora que tenemos que predicar ese evangelio de Jesús, es ahora que tenemos que llevar la palabra de Dios a todos aquellos que no la conocen, que son muchísimos, a todos aquellos que están en la oscuridad, en las tinieblas, que tenemos que profetizar, decía el pastor, que tenemos que volver a hablar a esas personas que deseamos que se conviertan, sobre todo nuestra propia familia, hermano, nuestros propios seres amados, porque no queremos que nuestro hermano, nuestros padres, nuestros hijos, nuestros nietos se queden para la condenación eterna. Es ahora que tenemos que actuar, es ahora que tenemos que ponernos las pilas, es ahora que tenemos que movernos y predicar el evangelio de Jesús a las personas que lo necesitan, a las personas que Dios quiere que se conviertan a Él. El tiempo es ahora, hermano. Estamos, decía el pastor, en un paréntesis, hay que aprovechar. Yo digo, estamos en la oportunidad de llevar el evangelio del Señor y de predicar la palabra para que muchos vengan también a convertir sus corazones a Cristo. Y como tú y como yo, tengan la oportunidad de ser salvos, tengan la oportunidad de vivir la eternidad con Dios. Pero el tiempo es ahora, porque no queda mucho tiempo, hermano. No queda mucho tiempo. Tenemos que predicar la palabra. Tienes que ir y predicarle a aquellos que un día les predicaste y que te rechazaron. Comentábamos con los pastores en el tiempo de ayuno y oración que esta palabra nos debe de mover para ir y predicarle aún a aquellos que nos rechazaron. Por eso dice, quiero que profetices otra vez, quiero que les hables otra vez. Y a lo mejor vas a decir, es que yo ya fui con fulano, ya fui con sutano, con mengano, y no quisieron. Pero el tiempo es ahora y es necesario que otra vez vayas y les vuelvas a decir que solo Cristo salva, que solo Cristo perdona los pecados, que el sacrificio de Jesús fue más que suficiente para perdonarles y que tienen la oportunidad de arrepentirse y de venir a Cristo y de tener salvación y vida eterna y convertir a Jesús no solo decía en su Salvador, sino también en su Señor, el que tome el trono de su corazón, el trono de su ser y los dirija como lo está haciendo con nosotros por el camino correcto, hacer su perfecta voluntad y agradar el corazón de Dios. Así es que no perdamos el tiempo más, hermano. Yo te exhorto, te invito a que nos movamos. No es que no quiere nada con Dios, vuélvele a decir que el Señor, cuando llegues a su presencia, no te diga, te dije que le volvieras a hablar y no lo hiciste. Te dije que le volvieras a decir, que le llevaras otra vez la palabra, que llevaras el evangelio nuevamente a esa persona que un día te rechazó y no lo hiciste. Que no nos lo demande el Señor, hermano. Si la persona no quiere, es su decisión. Pero nuestro trabajo y nuestra labor como cristianos, como hijos de Dios y como siervos del Señor, acuérdate que eres un ministro, hermano. Ministro quiere decir siervo.
No pienses que ministro quiere decir, es un pastor, es alguien importante. Ministro quiere decir siervo, así de sencillo. Y tú y yo somos ministros del Señor, representantes de Dios, aquellos que tienen la responsabilidad de ir y establecer el reino de Dios a donde quiera que vayamos. Porque esa es nuestra visión. La visión del Centro Cristiano es establecer el reino de Dios. Y eso es lo que tú y yo tenemos que hacer. No te detengas, no digas, es que yo no sé, es que yo casi no he aprendido mucho de la palabra, es que yo no tengo palabras con qué decir las cosas. Hermano, tú dispón tu corazón, haz lo que tienes que hacer, y ¿sabes qué? El Espíritu Santo que está con nosotros pondrá las palabras correctas en tu boca para que tú le puedas compartir a esas personas de tu fe y del Evangelio de Cristo. Y tú te vas a sorprender, hermano, cuando vayas y te decidas hablar. Te vas a sorprender de cómo el Señor te va a usar para compartir su palabra. Y en un momento dado a lo mejor vas a decir, oye, ¿qué le dije? Porque así ha sucedido, hermano. Hemos tenido experiencias de personas que van y le predican a las personas, y las personas son quebrantadas por el Espíritu Santo, y tú te quedas sorprendido y dices, bueno, ¿qué le dije? Que está llorando. ¿Qué le dije? Que está totalmente quebrantado. ¿Qué le dije? Que ahora se está arrepintiendo de sus pecados y que está entregando su vida al Señor. Yo no sé qué le dije. Hermano, no eres tú. Es el Espíritu Santo a través de ti para convencer a las personas de pecado y de arrepentimiento. Amén. Así es que no te detengas y no digas, es que yo no sé hablar, yo no sé mucho de la palabra. Dispón tu corazón, hazlo, y todo lo demás lo hará el Espíritu de Dios. Pero nuestra responsabilidad es ir y compartir. Otra vez. Es que no quiere. Otra vez, hermano. Ve y dile. Ve y predícale. Ve y dale la palabra. Y quizás en esta ocasión el Señor toque sus corazones y las personas sean convertidas y las personas sean salvas. Decía nuestro pastor, es un paréntesis de salvación. Amén. Dios lo está permitiendo así. Está como deteniendo los tiempos finales. Está como deteniendo el juicio final para que todavía personas, aún judíos, tengan la oportunidad de convertirse a Cristo y de ser salvos. Amén. Es tiempo de movernos. El tiempo es ahora. Llévatelo bien grabado en tu mente y en tu corazón, y disponte, hermano, y disponte a servirle a Dios como nos lo está pidiendo que lo hagamos. Porque esto que estamos escuchando y lo que el pastor nos ha predicado, hermano, es la voluntad de Dios. Muévete ahora, predica ahora, profetiza ahora, porque ahora es el momento. Quizás mañana no haya un mañana, quizás no haya más tiempo. Ese paréntesis de media hora no sabemos cuánto va a durar, solo Dios lo sabe. Pero tú y yo tenemos que trabajar, tenemos que servir y tenemos que llevar la palabra de Dios para salvación, decía el pastor, no solamente de los que están a nuestro alrededor, sino también de las naciones. Que alguien se levante y vaya de los diferentes países como misioneros, quizás, y compartir el Evangelio de Jesucristo. Porque también está escrito, hermano, que antes del juicio final la tierra será llena de la palabra. La tierra será llena del Evangelio. Tú y yo sabemos, hermano, que cuando Cristo venga, nos iremos con Él. Pero ¿por qué no también mi hermano? ¿Por qué no también mi hijo? ¿Por qué no también mi suegro? ¿Por qué no también mi primo? ¿Por qué no también mi amigo? ¿Por qué no también mi compañero de trabajo? ¿Por qué no también mi vecino?
El tiempo es ahora. Tenemos que despertar y tenemos que actuar. Amén. Así es que movámonos, trabajemos y sirvamos al Señor conforme es su voluntad, porque esta es la voluntad de Dios. Dice la palabra que el Señor no quiere que ninguno se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento y sean salvos. Y eso es lo que nos está pidiendo el Señor. Es ahora que tú vayas para que la gente se arrepienta y venga al conocimiento de Dios y sea salvo. No por tu labor, sino por la obra maravillosa del Espíritu de Dios. Y tú vas a ser respaldado, hermano, no lo dudes. ¿Sí? No te conformes solamente con tu salvación. Que la salvación que tú recibiste un día, también otros la puedan recibir. ¿Cuántos dicen amén? Así es que hay que trabajar, hermano. Ese es nuestro trabajo, esta es nuestra tarea para este año 2025. Y mientras más pronto empecemos a hacerlo, mejor, porque más gente será alcanzada para salvación. Amén.